Bueno, bien, mis estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestro cuarto encuentro sincrónico de la asignatura Gerencia de Proyectos, esta electiva de posgrado. Tal y como lo teníamos presupuestado el día de hoy, estaríamos desarrollando nuestra sesión sincrónica de cierre de la asignatura, ¿no? La cuarta sesión sincrónica del aula. Como siempre, estoy dando apertura al espacio, a la sala, para que ustedes puedan irse conectando. Son 5 minutos que faltan para la hora citada, era las 6 de la tarde. Pero primero corresponde, como quizás pues ustedes ya lo conocen, como han participado de los anteriores encuentros sincrónicos, primero hace espacio de conexión para que ustedes puedan irse allí sumando al desarrollo de las sesiones sincrónicas. Entonces, serán primero esos 10 minutos, luego de esos 10 minutos vendremos con el espacio reflexivo, como también siempre lo hemos hecho dentro de nuestros encuentros sincrónicos, y luego sí el espacio temático. La sesión del día de hoy es la sesión de cierre del curso. Ya solamente nos falta una semanita para dar cierre a la asignatura. En este encuentro sincrónico aprovecho para dar los últimos lineamientos, recomendaciones, observaciones de cara a lo que ya es el cierre del curso, ¿no? Entonces, aprovecharemos ese espacio para dar las últimas recomendaciones que sean pertinentes del aula. Em, pero sobre ello ya hablaremos más adelante. Algunas recomendaciones de pronto allí de cara a lo que sea la presentación de la evaluación final. Observaciones que creo que ya hice en el encuentro sincrónico anterior, donde les di a ustedes algunas observaciones de cara a no cometer errores en la presentación de esa evaluación final, ¿vale? Entonces vamos a iniciar con ese primer espacio de conexión. Como ustedes lo saben, son 10 minutos. Ya quedó el mensaje aquí dentro del chat de la plataforma, como lo van a poder visualizar allí. También ya queda el mensaje aquí dentro de la slide que ustedes deben estar viendo en pantalla, y quedará acá el cronómetro para que ustedes sepan el momento, el instante en el cual exactamente daremos inicio al encuentro sincrónico. Creo yo se va a hacer más o menos allí alrededor de las 6:05, ¿vale? Entonces, queda en pantalla ello, queda el cronómetro aquí. Voy a verificar la hora. A las 6:06 exactamente daremos inicio al desarrollo de nuestra sesión sincrónica. Muchas gracias.
Bien, bueno, siendo ya las 6:06, vamos a dar inicio al desarrollo de nuestra sesión. Como estaba allí programado dentro de el cronograma del aula. El día de hoy corresponde el encuentro sincrónico de cierre de la asignatura. Aprovecho este espacio de cierre realmente para hacer unas últimas recomendaciones, observaciones, aclaraciones de el cierre del curso. Nada distinto a lo que se ha mencionado con anterioridad o realmente desde el inicio del curso que se han hecho esas recomendaciones. Quizás de pronto una particular no sobre las evaluaciones, aunque creo que yo la hice el encuentro sincrónico anterior. No estoy seguro porque fue una información que se nos ha comunicado por parte de la dirección de la unidad. Inmediatamente yo traté de hacer esa recomendación a mis estudiantes sobre tener cuidado a la hora de presentar la evaluación final. De todas maneras, si no lo hice, para aquellos que no han presentado la evaluación final, pues bueno, realizar esa recomendación en unos minutos. Pero ya es el último encuentro sincrónico. Realmente ya las temáticas se abordaron a lo largo de la sesión, de las sesiones. Nos quedan sencillamente 8 días. Yo espero que ya ustedes hagan uso de máximo este fin de semana para presentar su evaluación final, que no dejen para el último día, como en muchas ocasiones sucede, ese último entregable, ¿no? Para evitar de pronto que la actividad se cierre y tengan de pronto ustedes problemas con, con sus calificaciones el 14 de mayo, de este domingo en 8 días, ¿no? Entonces, tratar de aprovechar este fin de semana, presentar esa evaluación final y ya tener al día sus calificaciones. ¿Listo? Yo tengo entendido, yo revisé antes de iniciar este encuentro sincrónico y no tengo ninguna actividad pendiente por evaluar, ¿no? Entonces, afortunadamente ya ustedes tienen claridad sobre sus calificaciones. Bueno, la agenda que tenemos para el día de hoy, como siempre, la bienvenida al encuentro sincrónico. Iremos posteriormente con el espacio de reflexión mientras damos unos minutos adicionales para que otros compañeros se puedan conectar al encuentro sincrónico. Luego compartiré nuevamente con ustedes cuáles son mis canales de contacto permanentes, ¿no? Ya porque algunos de ellos se inhabilitan una vez finalice el curso. Em, Recordaremos fechas importantes, aunque ya la dije, la fecha de cierre del aula, que es el próximo, de este domingo en 8. Y vamos a ver un material que preparé con anterioridad sobre el cierre de los cursos, ¿no? Algunas observaciones allí y aclaraciones sobre cómo revisar las calificaciones finales y cómo hacer el cálculo para tener claridad sobre la nota final. ¿Listo? Luego de eso compartiré con ustedes una encuesta para que la desarrollen en este espacio. La idea de esa encuesta es medir la percepción, más bien, que tienen ustedes sobre el acompañamiento del docente, sobre la estructura que tiene el curso y sobre el acompañamiento que les dan a ustedes en su programa académico, ¿vale? Pero bueno, sobre eso ya hablaré más adelante. Bueno, primero que todo, bueno, como siempre, bienvenidos a nuestro encuentro sincrónico. Como ya lo he dicho, este es nuestro encuentro sincrónico de cierre de la asignatura. Es un último espacio para quizás dar la oportunidad de aclarar dudas, inquietudes que existan sobre el cierre del curso, dar unas últimas recomendaciones que sean pertinentes para no tener inconvenientes a la hora de presentar la evaluación final y también pues unas últimas recomendaciones y observaciones para que ustedes puedan verificar sus calificaciones y la retroalimentación de cada una de esas entregas. Em, y es un espacio sencillo para precisamente tratar de medir la percepción que tienen ustedes y que esa retroalimentación sirva para la mejora de nuestros cursos en términos generales. Particularmente yo sí hago uso de esa información que posteriormente nos comparte el director de la Facultad de Administración para, para realizar mejoras en los cursos, en las diferentes asignaturas. Entonces, vamos a ir con el espacio de reflexión, como siempre lo hacemos, mientras le damos un poco de tiempo, las 6:10, mientras les damos un par de minutos más a que otros compañeros puedan conectarse a nuestro encuentro sincrónico. Ya estos espacios los hemos compartido con anterioridad. em,
y buscan de cierta manera tratar de dar un impulso a que cada uno genere una reflexión personal sobre diferentes temáticas, ¿no? Al principio vimos el video del señor Lucas Gortázar. Siempre hago uso de las charlas de TED. eh, en un inicio eran espectaculares, después aumentaron su población, empezaron a desarrollar ya muchas charlas y a invitar a mucha gente pues que no tiene muy bien estructurado su discurso, pero de todas maneras uno identifica muy buenos contenidos en el contenido de TED. En la primera sesión vimos sobre la educación, me parece muy interesante compartir ese video, ya lo he hecho en varios cursos, porque eh, creo que en la educación virtual se requiere de mucha disciplina, de mucho compromiso, distinto al que se percibe dentro de la educación a distancia y dentro de la educación presencial. ¿M? Entonces, por eso comparto generalmente en muchos cursos al inicio ese video de Lucas Gortázar que habla sobre aprender a probar, ¿no? Se llamaba ese video y buscaba llevar a la reflexión a quienes lo escuchan, que se motiven por dar el máximo de sí para que se pueda desarrollar adecuadamente ese ejercicio de enseñanza-aprendizaje o ese proceso de enseñanza-aprendizaje. En el segundo encuentro sincrónico creo que vimos el video del señor Pedro Cano, el profesor de la Universidad de Boyacá, quien nos habla de la inteligencia artificial, lo habló en su momento, el año pasado, tratando de romper ese miedo que tal vez existe sobre el uso de las inteligencias artificiales, pero más que sobre romper el miedo, sobre motivar a quienes lo escuchan para tratar de impulsar el desarrollo de sus competencias y de sus propios saberes que lo lleve a sacarle el máximo provecho a esas inteligencias artificiales. Creo yo que es donde principalmente está allí el secreto. Yo tengo muchos estudiantes, por lo menos en mi pregrado, que se nota la presentación de actividades con el uso de inteligencias artificiales. Y los tomo yo por aparte y les digo, bueno, denme un pequeño, en tutorías, en espacio de tutoría, les digo yo, denme algo que les haya quedado de la actividad y nada, absolutamente nada. Entonces, el uso de las inteligencias artificiales está más que todo orientados a tratar de sacarles el máximo provecho, ¿no? Porque como lo decía él, si usted hace una actividad repetitiva y si lo que usted, el plus que usted da, lo reemplaza una inteligencia artificial, pues obviamente entonces sí la inteligencia artificial va a acabar con su actividad, ¿no? Entonces, eh, ese mensaje de Pedro Cano nos llevaba, por lo menos para mí, es a eso, a motivarme para el desarrollo de mis competencias individuales y ahí sí hacer uso de esas herramientas tecnológicas. La sesión anterior vimos el video de Luis, no me acuerdo si es Luis Martín, ¿no es? Que habló sobre la innovación, ¿no? Buscando romper ese paradigma que existe que para poder desarrollar investigación se necesita de dinero, se necesita de plata, y eso no es así. ¿M? Entonces, trato siempre de motivar a mis estudiantes a desarrollar ejercicios de investigación. Tal vez en este curso, por dinámicas laborales, no fue posible, pero siempre trato de invitar a mis estudiantes a ser parte del semillero de investigación que lidero yo, donde se genera un espacio para que ellos puedan empezar a desarrollar actividades de investigación, se den cuenta cómo existen las herramientas para desarrollar ese ejercicio, ¿m? Porque es algo que hace parte de la dinámica, debería ser parte de la dinámica cotidiana, esa separación que existe en nuestro mercado entre la empresa y la academia en ese sentido es bastante grande. ¿M? Eso también es algo que nos limita a encontrar unos adecuados niveles de desarrollo como país. Y, y no identificamos nosotros de manera clara cómo podemos desarrollar investigación, ¿no? Nuestros niveles de investigación son muy pocos. Solamente se desarrolla investigación en algunas maestrías y en los doctorados. Solamente se desarrollan en aquellas maestrías que son maestrías investigativas, ¿no? No en aquellas que son, por ejemplo, maestrías de profundización. Y hasta incluso, por ejemplo, en las especializaciones debería desarrollarse ejercicios de investigación.
pero muchas de nuestras instituciones se limitan a exigir únicamente algunos criterios básicos de grado lastimosamente. ¿M? Pero bueno, es esa invitación también que nos lleva a que cada uno en nuestro ejercicio, como yo lo dije en esa sesión, puede desarrollar esa actividad de investigación, ¿no? Si yo me dedico a desarrollar X o Y actividad, puedo investigar cómo eso se hace en otras industrias, en otras empresas, ¿m? O cuáles son los últimos avances científicos respecto a ese fenómeno. Y eso me puede aportar muchísimo a mí, incluso le puede aportar muchísimo a a la organización a la cual yo pertenezca. El día de hoy comparto con ustedes un video del señor Humberto Ramos. Este creo yo no está tan asociado a la academia, sino está más como un último mensaje reflexivo, porque nosotros nos despedimos hoy, ya no nos encontramos con ustedes más, ¿no? Porque son de un programa académico en el cual yo no participo. Si estuviesen acá otros estudiantes, por ejemplo, de especialización en marketing digital o maestría en talento humano, la especialización en talento humano o en administración educativa y así nos podemos encontrar en otros espacios, pero con ustedes este será el último espacio. Entonces, este espacio de reflexión sí es para más, para cada uno como más personal. El señor Humberto Ramos es un caricaturista, bueno, comiquero o dibujante de historietas que dibuja El Hombre Araña y él cuenta cómo fue su historia desde pequeño. Él cuando era pequeño dice que quería ser superhéroe. Después se dio cuenta, fue el primer sueño frustrado, darse cuenta que eso no era posible. Y cuando leyó historietas, a él le gustó mucho y quiso ser dibujante de historietas. Entonces él cuenta todo, cómo fue toda su historia, el pertenecer a una familia que estaba sesgada por unas características de estudio, una familia que sus padres, sus hermanos, sus tíos habían estudiado la misma carrera y todo lo llevaba a que él tenía que estudiar quizás la misma carrera, pero él quería romper ese molde, quería estudiar lo que él soñaba estudiar, y le costó bastante trabajo. Le costó mucho tiempo y tratar de llegar a hacer eso que él quería hacer, que era el dibujante de historietas, pues le costó no solamente tiempo, él menciona allí como más de 15 años, ¿sí? Pero no solamente le tomó mucho tiempo, sino también le tomó mucho esfuerzo, ¿no? Y muchas situaciones difíciles. Entonces, esta reflexión es más como personal para cada uno, en ese sentido de tratar de luchar por lo que cada uno se propone, ¿no? Imagino que esta actividad que ustedes desarrollan de realizar un programa académico de posgrado, de alguna u otra forma de alimentar esos sueños que cada uno de ustedes tiene de manera individual, ¿m? Y todos los esfuerzos que nosotros desarrollamos, pues deberían estar encaminados a lograr un objetivo, ¿no? Porque si no se nos, como diría Pepe Mujica por allá, se nos pasa el día a día y se nos va la vida y cuando ya nos demos cuenta no vamos a tener la oportunidad de lograr eso que nosotros algún día soñamos. Entonces, los invito a escuchar este video de Humberto y les agradezco como siempre para no estar cambiando de pantalla si se van sumando algunos otros compañeros aquí en este apartado de gente, pues irlos aceptando una vez se sumen, ¿vale? Vamos con el video y ya continuamos. Muchas gracias. Hola, soy Humberto Ramos, soy mexicano, soy sagitario, le voy al invencible equipo de las Águilas del América, así me gusta. Odienos más, gracias. Y bueno, sucede que dibujo cuentos, dibujo superhéroes. A los 4 años de edad, mis papás, en tiempos de vacaciones, acostumbraban, por pura precaución, pasar antes que salir a carretera a los puestos de revista y comprarnos un tambache de cuentos a mi hermano y a mí. Un tambache es una pila grande, así decimos en mi colonia. Y, y dárnoslos para que la travesía hacia el destino fuera lo más placentero para ellos, no para nosotros. En ese tiempo, estoy hablando de mediados de los 70 por ahí, no existían las autopistas como las conocemos ahora, no había ejes viales y casetas que te hacían la vida más corta. Viajar a Acapulco eran aproximadamente 7 horas de viaje.
Imagínense eso, sin aire acondicionado, sin iPads, sin Netflix, sin internet, sin Wi-Fi, sin nada. En algo tenemos que entretenernos. En el caso nuestro, era leyendo cuentos. Entonces mis papás llegaban al puesto de revistas y decían, deme todo lo que tenga, no importa lo que sea. A mí me gustaba leer los superhéroes, pero siempre había cosas como de caricaturas de Walt Disney, de Warner Brothers, de Looney Tunes, de La Pequeña Lulú, las cosas que se hacían en México. Y así fue como empecé a hacerme aficionado de los cuentos, pero en particular de los superhéroes. No me interesaba mucho el personaje, ni quién lo hacía, ni qué decían, siquiera me gustaba ver los muñequitos. Y en una de esas se me ocurrió empezar a leerlos. Y había una historia que al final del capítulo quedaba en continuación. Nunca me había pasado eso, pero me intrigó saber qué seguía, qué continuaba, qué iba a pasar con este personaje, en qué iba a acabar la historia. Y a la semana siguiente le pedí a mi mamá que me llevara al puesto de revistas, cosa que nunca había hecho antes, y que me comprara el cuento de este personaje. Y a la semana siguiente igual, y a la semana siguiente, y a la semana siguiente, y a la semana siguiente. Ese personaje se llamaba, o más bien, el cómic, el cuento, como así les decía yo, se llamaba El asombroso hombre araña. Y en ese momento, sin darme cuenta, comenzó mi aventura. Regresé a la escuela y me di cuenta que había otras personas como yo que les gustaba leer estas cosas como a mí. Había un compañero en particular que me decía, no te creo que te lees El hombre araña. Le digo, sí, ¿cómo crees? De verdad, sí, es que yo tengo un buen de cómics que ya no uso. Te los regalo si quieres. Digo, ¿en serio? Sí, te lo regalo. Bueno, entonces al otro día llegó en su mochila, no sé, había unos 20 cuentos ahí de Hombre Araña, ya todos lastimados y roídos y algunos a la mitad y cosas así sin portadas. Y me dije, gracias. ¿Cuánto te debo? Nada. Ah, perfecto. Nunca le di las gracias formalmente porque en ese momento comenzó mi carrera como comiquero. Pero ahora que tengo aquí la cámara te lo digo, Juan Manuel Cruz Ares, te agradezco de todo corazón, hiciste mi vida. Total que me obsesioné con este personaje. Leía todo lo que podía, salía en la tele, lo dibujaba en las horas libres, que ese era mi pasatiempo en realidad, aparte de jugar fútbol con mi hermano, que siempre me ganaba porque era mejor que yo. Y cuando podía, cuando había clases libres, cuando el profesor se iba a tomar el café y etcétera, dibujaba y dibujaba y dibujaba y dibujaba este personaje. Y no sé por qué, pero me gustaba, me llenaba. Tanto así que a los 13 años, recuerdo bien, un día estaba muy enfermo, estaba en casa, no podía salir a jugar con los demás primos, que había una fiesta, y me puse a diseñar mi traje de hombre araña. No traje como los de los niños ahora, ¿no? Que vas a cualquier tienda y tienen músculos y... Era mi traje con ventosas, con lentes infrarrojos, todo de Kevlar. Estaba dispuesto a convertirme en realidad en un superhéroe. Mi intención en la vida era ser un superhéroe. Como a los 2 años me di cuenta que eso no iba a poder. Pero mientras me divertía mucho porque era el tiempo en el que la secundaria empezaban a darte estos exámenes de orientación vocacional y yo los falseaba con con el único fin de que en los resultados finales dijera, este cuate es bueno para ser científico. Obviamente lo que yo quería era, en mi edad temprana adulta, hacer un experimento donde pudiera tener poderes y entonces sí convertirme en un superhéroe. Por supuesto me di cuenta muy pronto que esos sueños no existen. Pero, seguía dibujando. Eso fue algo que nunca desapareció de mi vida y siempre se fue acrecentando. Y a diferencia de mis otros compañeritos que en el kinder todos dibujábamos igual y en la primaria y tal, ellos empezaban a fijar en las chicas y en los coches y en los estéreos de cristal y cosas así. Y yo seguía leyendo historietas. No me importó, la verdad es que era muy feliz haciéndolo. Tanto así que recuerdo un amigo ingeniero, un amigo de mi papá que era ingeniero, que es ingeniero como mi papá, me regaló mi primer libro de cómo dibujar anatomía. Todavía recuerdo el nombre del libro, se llama
dibujando la cabeza y el cuerpo humano, y el autor es Jack Ham. Ahí está la bibliografía por si alguno lo quiere buscar. Le agradezco a este señor, ingeniero Ernesto López Salazar, gracias, de verdad hizo un gran aporte para mi vida, de verdad se lo agradezco. Mi papá, como se los acabo de comentar, es ingeniero, mi mamá es maestra, tengo 2 hermanos. Mi hermano mayor es ingeniero, y qué curioso, ahora que lo estoy pensando, mis primos son ingenieros, mis tíos son ingenieros, y en ese momento de mi vida, pues bueno, parecía que el destino me dictaba que iba a ser ingeniero. No me agradaba mucho la idea, pero bueno, como dibujaba, lo más cercano a una carrera formal era ser ingeniero civil, o ya así de plano, negociando con el marchante, la cosa era como, pues ser arquitecto. Hablé con mi papá y bueno, pues quedamos en que lo ideal era que yo fuera arquitecto. Pero, oh sorpresa, un día mi maestra de dibujo en la prepa me dijo, ¿conoces tú la carrera de diseño gráfico? Porque creo que eres bueno para eso. Y ¡zas! Valió. Entonces llegué con mi papá, después de que mi maestra, que era egresada de esa carrera, por supuesto, me había explicado todo cómo funcionaba. Llegó mi papá y le dije, oye papá, pues fíjate que ya no quiero ser arquitecto, quiero ser diseñador. ¿Estás loco o qué te pasó? Bueno, palabras más, palabras menos, por supuesto. Papá, ahí está, mi papá. Y me dijo, pues, ¿cómo crees o qué? ¿Te vas a morir de hambre? Por supuesto, ahora que yo soy papá, entiendo la preocupación de él en ese momento. Todos queremos que nuestros hijos tengan el mejor futuro posible. Y para mi papá, pues, era un destino desconocido. No existía esa carrera cuando él estaba en la universidad. Fui a pedir informes a la escuela donde yo quería estudiar, que se llama Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Azcapotzalco. Y me dijeron, gracias, gracias, Juan. Y bueno, me dijeron, mira, tú vienes de escuela privada, entonces seguramente no vas a entrar. Esta es una carrera de cupo limitado, está muy solicitada. En aquel tiempo, todavía la gente quería estudiar diseño gráfico. Ahora, por supuesto que hasta en la secundaria te lo pone y todo. Entonces dije, bueno, me tengo que preparar. Y regresé a mi casa y le dije a mi papá, papá, fíjate que fui a esta escuela y es así, y es una escuela, no hay que pagar mucho, está perfecto, está increíble, es la mejor escuela en esta área. Y me dijo, ¿y a dónde más vas a aplicar? Porque mi hermano, que es un año mayor que yo, que es un hombre muy inteligente, en el año donde él le tocó aplicar para universidades, habría aplicado para 3 y en las 3 entró. Ya después él decidió en cuál quedarse y tal. Me dice, bueno, ¿tú cómo le vas a hacer? Le digo, pues yo nomás a esa. ¿Y si no entras, qué vas a hacer? Y le dije, pues supongo que entrar a la escuela donde está mi hermano, que es privada, y ya. Me dice, no, no creo, porque yo no te voy a pagar esa escuela. Entiendo el reto, entendí el reto. Yo lo veía más como una afrenta en ese momento, tenía 17 años, entiéndanme. Pero en lugar de derrotarme o enojarme con el mundo, decidí que esa iba a ser la meta de mi vida. Terminó mi prepa y me dediqué durante 6 meses, que es el periodo más largo entre salir de prepa y entrar a la universidad, a quedarme todos los días enclaustrado justamente aquí a la vuelta. Se llama Biblioteca del Congreso y prepararme para ese examen. Afortunadamente, en la primera ocasión entré y entré en el horario que yo quería. La universidad, la verdad, fue una experiencia increíble para mí. No aprendí nada de cómo hacer historietas, nada, nada, nada. Pero conocí mucha gente valiosa, gente que me enseñó y gente que me metió, de hecho, ya al campo de las historietas. Y yo dibujaba novela policíaca, esas donde salen las encuadradas y tal. Bueno, yo dibujaba eso. Por supuesto, no era lo que yo quería, pero era un comienzo. Y de pronto me encontré con un grupo ahí de chavos pues, raros, ¿no? Ahora les dicen geeks y esas cosas, pero yo decía raros, que se juntaban y tenían un círculo de lectura de cómics. Y o sea, sí, de los cuentos, cómics o novela gráfica si quieres.
eran gente muy exquisita, y entonces empecé a entender que este era un medio mucho más grande del que yo conocía, de leer muñequitos y dibujar viendo la tele y ese tipo de cosas. Y bueno, entre las cosas que empecé a escuchar en estas reuniones, en estos coloquios, había repetidamente una palabra, ¿no? Mítica, que era San Diego Comic Con, San Diego Comic Con, ¿no? San Diego Comic Con, para los que no la conocen, se los platico rápidamente, es la meca de los cómics, del mundo geek. Odio decir la palabra, pero bueno, es la mejor referencia que puedo dar, ¿sí? Y resulta que había este rumor de que en esa ciudad imaginaria que se llamaba San Diego, iban los editores de las empresas más importantes y buscaban talento para dibujar las historietas que a mí me gustaban. Dije, esto es lo mío, yo de aquí soy. Entonces ya casi terminaba la carrera y regresé con mi papá. Mi papá ya, la verdad es que lo aprecio mucho, ya había aceptado él la idea de que me iba a dedicar a una carrera que quién sabe de qué vivan. A la fecha, la verdad es que no sé de qué vive un diseñador gráfico, pero le dije, papá, ¿sabes qué? Creo que lo del diseño gráfico no es completamente lo que yo quiero. Pero mira, hay esta cosa que tal y mira, mi papá ahí sí me apoyó de todo el momento y me dijo, vamos a ver cómo lo hacemos, pero te tienes que ir a ese viaje. Entonces entre él y uno de mis tíos, tío Alejandro, gracias. Esta es mi lista de agradecimientos, perdón, nunca más voy a estar en público. Entonces, bueno. Le dije, bueno, me fui con una banda de gente, así como gitanos, porque obviamente no había mucho dinero. Entonces nos quedábamos de a 8 y de 10 en cada cuarto, y todos íbamos con la intención de buscar trabajo. Llegué a San Diego. ¿Alguno de ustedes ha visto la película de Eminem de 8 Mile? Así cuando empieza y se ponen los audífonos y empieza tum, tum, tum. Bueno, yo tenía también una canción que me generaba esta épica, esta arenga, ¿no? Que me emocionaba y que me hacía sentir poderoso frente a lo que me iba a enfrentar, ¿no? Y no, no es una canción de Pink Floyd, ni de AC/DC, ni de Def Leppard, ni de nada. La canción dice algo así, más o menos. Dice algo así como, ponte atento, no seas lento, los 90s es el momento. Gracias, gente. Gracias, gracias. Gente cuarentona. ¿Sí? Esta canción se llama Ponte Atento y es de un grupo que se llama Caló. Y para mí, se los digo en verdad, era un himno. Pues si ustedes escuchan la letra, es una cosa muy sencilla, pero de verdad inspiracional, muy inocente si ustedes quieren. Pero para mí era todo lo que era esa gasolina que necesitaba para perder el miedo, como ahorita que estaba allá atrás, salir frente a ustedes y sacar lo mejor que tenía de mí. Entonces llegué a San Diego, hice mi primera presentación de mi portafolio frente a un señor que trabajaba en Marvel. Y vio mi portafolio, vio mi trabajo, vio mis dibujos y me dijo, kid, ¿no? Porque hablaba en inglés. Lo voy a traducir. Dice, sabe que tienes talento, pero no estás listo. Regresa el próximo año. Y yo me sentí en las nubes. De verdad, yo no, regresé esa noche al hotel donde estábamos todos ahí reunidos como en campamento, ¿no? Y todos platicábamos nuestras experiencias, porque por supuesto cada uno iba con una intención diferente a ver un editor diferente. Y muchos lloraban, muchos se veían derrotados. Y cuando yo les platicaba mi anécdota de ese día, me decían, ¿y cómo te sientes? Y yo, pues bien, listo para trabajar, ¿no? Pero te dijeron que no, te rechazaron. Le dije, no. Me dijeron, tienes talento, tienes que trabajar con él. Regresa el año que entra. Para mí fue un reto, no fue una derrota. Regresé, trabajé todo el año, acabé la escuela y el siguiente Comic Con me dieron trabajo. No en Marvel, en una empresa muy pequeña, pero esa fue el primer escalón para hacer una carrera en lo que hago ahora. Regresé a México, muy contento por supuesto porque le decía a mi papá, papá, ya,
tengo trabajo. Y yo, va, perfecto, ¿cuándo empiezas? Ah, la Comic Con sucede más o menos en el verano, agosto o julio. No, pues me van a llamar y me van a mandar el documento y el argumento y el papel, etcétera, etcétera. Y dice, perfecto. ¿Cuándo? No, ya prontito, me dijeron, nomás acabe el asunto y la semana que entra. Y pasó una semana, y dos, y tres, y cuatro. Y las cosas en casa se empezaban a ver complicadas porque yo ya había terminado la escuela y ya era tiempo de que me pusiera pues, a traer divisas, ¿no?, a la casa. Y yo no podía tomar un trabajo, digamos, de oficina normal porque estaba a la espera de esa llamada que me habían prometido. Entonces yo le decía a mi papá, déjame llamarles por teléfono. Y así mi papá, mira, lloraba sangre. Así. Porque en aquel tiempo, en los 90s, la larga distancia costaba muy caro. Y había una cosa que se llamaba fax, que muchos de ustedes no conocen, pero yo mandaba mis copias, seguía haciendo yo ejercicios para que vieran que yo seguía trabajando y seguía con el interés. Y esa cosa, ese fax, tardaba horas en pasar a un teléfono de larga distancia. Y no les quiero contar cuando se cortaba a la mitad la transmisión. Bueno. Pero bueno, obviamente las cosas en casa no estaban muy alivianadas, digamos. Había un rumor que en aquel tiempo empezaron, no sé si se acuerdan, los que tienen un poquito más de 40 años como yo, cambiaron los teléfonos de caseta, de moneda, por teléfonos de tarjeta. Había unos teléfonos, bueno, el rumor era este, pues. Había un código que si tú lo metías correctamente, como cuando juegas PlayStation y tal, A, B, cuadrados, bueno, así. Las llamadas internacionales pasaban como locales. Dije, bueno, pues ya con esto, o sea, me tengo que hacer estas llamadas fuera de mi casa para no seguir lastimando el presupuesto de mi familia. El problema era que no en todos los teléfonos se podía hacer. En el caso mío, yo vivía por ahí, en el norte-norte, casi salida con Querétaro. Y el más cercano de estos teléfonos disponibles estaba casi a 2 horas de distancia en un lugar que se llamaba la Zona Rosa. Como les digo, eran otros tiempos y no había coches, y yo no tenía coche, por supuesto, yo tenía que ir en microbús y en pecera y todo este rollo. Entonces era una peregrinación para mí semanal ir a este teléfono en este lugar para hacer una llamada de 5 minutos, simplemente diciendo, hey, it's me, Humberto, don't forget about me, y ese tipo de cosas. Y pasaron los meses, y por supuesto, aunado a la tensión que había en casa, yo ya no podía hacer más que lo que había hecho. Llegó diciembre y hablé con mi papá y le dije, ya no más. La verdad es que lo he intentado todo, creo que hice lo que pude. Tenía la promesa, no se cumplió, no sé por qué, pero a partir de enero te prometo que voy a salir a buscar trabajo como diseñador gráfico. 22 de diciembre, llega el correo y me dicen, tienes un paquete afuera, no lo pueden pasar por debajo de la puerta porque es un paquete grande, entonces tienes que firmar de recibido. Entonces, bueno, salgo, veo el cortero y por supuesto me pide propina pues, para virgencita y tal. Y me dice, ¿qué es? Lo abrimos y era mi primer argumento, mi primer paquete de papel membretado para trabajar. Y a partir de ese momento, empezó mi camino para dibujar al Hombre Araña. Eso tardó 15 años más. Pero cada paso, cada día, cada dibujo, cada experiencia que me llevó a por fin, en el 2010, dibujar The Amazing Spider-Man, que es probablemente el título más importante para la empresa Marvel y creo yo que el título más importante con el personaje más importante del mundo.
Las vivencias que yo tuve, las cosas que conocí, la gente que me apoyó, el camino que recorrí, es ese mismo que me hace estar aquí platicando con ustedes. Yo, una persona normal que le va a la América. Alguien que tuvo un sueño algún día y que decidió que no más, no más sueños. Por los sueños se suspira, por las metas se trabaja mucho. Y a veces, cuando tienes suerte y una familia como la mía que me apoya, puedes lograr la meta. Muchas gracias. Bien, hasta allí. Y creo que se conectaron otros compañeros, no sé. Yo, Claudia. Bueno, cada uno, este sí ya es un, creo que más personal la reflexión que les pueda dejar. Los otros sí eran más asociados a actividades un poco académicas, ¿verdad? Bueno, nuevamente comparto con ustedes mis canales de contacto y por qué hago esto. Por experiencia propia. Les cuento, por allá en el año 2016, yo estaba estudiando la maestría y realmente, por ejemplo, en ese tiempo yo no veía la docencia como como una actividad principal en mi vida. Veía como una actividad complementaria, como tener un par de clases ahí y ya. Dentro del desarrollo de la maestría, tuve el acompañamiento de un profesor en dos clases. Una asignatura que se llama Gestión de la Innovación, que me gustó mucho, y en un proyecto de grado. Es un excelente docente, el profe. Él nos destruyó por completo los trabajos de investigación que nosotros teníamos, nos ayudó a reestructurarlos muy bien. Él posteriormente me ayudó a mí, siendo mi director de mi trabajo de tesis en la maestría, o de trabajo de grado en la maestría más bien. Y fue un gran aporte porque de todos los proyectos de grado, el mío fue uno de los mejores del equipo con quien, el grupo con quien yo estaba desarrollando la maestría, de mi semestre, mejor dicho, y, y fue un muy buen trabajo realmente. Finalicé mi maestría, pasó el tiempo, pasaron 6 años más o menos, empecé a desarrollar mi doctorado el año anterior y ya llegó una instancia del doctorado en el cual me dijeron a mí, John, tienes que buscar a una persona que sea experto en la temática que estás trabajando para que sea tu director de tesis. Y en esos momentos uno queda como que, bueno, no sé. Ah, bueno, la universidad también da la opción, te dicen, si no lo encuentras, pues la universidad va a buscar una persona que sea experta o que te pueda ayudar a orientar el desarrollo de tu trabajo. Ah, bueno, excelente. Pero me puse a pensar porque la experiencia que yo he conocido por parte de otras personas que han desarrollado su trabajo es en un doctorado el trabajo es demasiado independiente, demasiado, demasiado independiente. Yo creo que las personas que desarrollan programas virtuales, si los hacen de manera adecuada, crean una dinámica de disciplina bastante buena para llegar a esos niveles de estudio, porque en el doctorado ya es un trabajo muy, muy independiente. No es como en un programa de especialización, una maestría, mucho menos en un pregrado, en donde el trabajo va muy acompañado por parte de los profesores. No, ya en el doctorado, tú eres responsable de desarrollar tu trabajo de tesis. Eso es lo que realmente demuestra si recibes un título como doctor o no, si ese trabajo se desarrolla adecuadamente, si es aprobado. Y, y en las universidades te sueltan. Usted verá cuánto tiempo se va a demorar en desarrollar su tesis. Entonces, es algo que genera bastante temor, por decirlo así. La experiencia que yo he escuchado a muchas personas que han desarrollado, muchos de ellos no han finalizado o desistieron de desarrollar su programa doctoral en medidas por ello. Me comentaban algunos que no, se ven por allá con el director una vez al mes, por mucho, por bien que les vaya, algunos una vez al semestre. Entonces yo dije, bueno, tengo que tratar de encontrar una persona
con quien yo pueda tener un contacto constante. Se me vino a la cabeza ese profesor que fue director mío en la maestría y lo traté de contactar, ¿no? Lo traté de contactar por los correos electrónicos que yo tenía en ese momento de la universidad. Él era profesor de la Universidad Central, donde yo estudié, y de la Nacional. Y en ninguno de los dos correos había podido contactarlo. Le escribí como dos, tres veces y nada. Y dije, no, este no fue la posibilidad, me resigno. Y el último día dije, no, tratemos de contactarlo por un número de WhatsApp que yo tenía por allá. Le escribí y corrí con bastante suerte. Me respondió. Él estaba por cambiar ese número telefónico porque ahora vive en Chile con su esposa y, y estaba por esos días por cambiar el número telefónico. Entonces creo que si me hubiese demorado, no sé, una semana más, quizás no lo hubiese podido contactar. Fue una gran fortuna para mí. Él en ese momento es la persona propuesta para ser mi director de tesis. Incluso ya hemos desarrollado un trabajo constante semanalmente para el desarrollo de diferentes productos académicos, productos científicos como artículos. Entonces eso me lleva a tener esa reflexión. En muchas ocasiones uno puede o necesita de un contacto para más adelante. Uno no sabe, quizás de pronto ustedes desarrollen algún otro programa y en algún momento requieran de un asesoramiento, ya sea como precisamente una temática particular que yo maneje, o quizás también, pues por ejemplo, yo pueda recomendarles a alguna persona. Pueden decir a mi profe, es que necesito a alguien que sepa sobre X o Y tema y yo puedo orientarlos si conozco alguna persona que sepa sobre ese tema, ¿no? Al estar involucrado en el entorno académico, pues conoce muchos perfiles dentro de la universidad y conoce muchas personas expertas en diferentes temas, ¿no? En tal sentido, pues yo le recuerdo mi formación académica, soy ingeniero industrial, especialista en gestión TIC, magíster en gestión de organizaciones y actualmente me encuentro desarrollando el doctorado en administración. Mi investigación académica y la experiencia que yo tengo es en evaluación de proyectos, en apropiación de conocimiento dentro de las organizaciones, en ejercicios de planeación estratégica y en lo que es la integración y apropiación de TICs o tecnologías digitales dentro de las organizaciones, ¿vale? Mis canales de contacto permanentes son los que ven en pantalla, porque en las sesiones anteriores yo les he compartido otros dos, que son el correo de Canvas y el correo de Outlook. Pero esos no permanecen en el tiempo, mientras que esto sí, ¿no? El perfil de LinkedIn o LinkedIn, mi perfil en Instagram, ese correo electrónico de Gmail y el número de WhatsApp, ¿no? Estos son canales de contacto por medio de los cuales ustedes siempre van a poder contactarme en algún momento en que lo requieran, ¿vale? Bueno, vamos con el siguiente punto y es recordar fechas importantes. Yo creo que esta información es clara. Yo siempre la recuerdo dentro de mis encuentros sincrónicos. Pero pues como aún faltan 8 días para el cierre del curso, de todas maneras vamos a hacerlo, ¿no? Recuerden, solamente queda pendiente por esta semana la evaluación final, quienes de pronto no la han presentado. Sobre ello, pues en unos minutos voy a hacer una recomendación para la presentación de esa evaluación final, ¿no? Para que no cometan errores. Información que nos compartió el director de la unidad. Yo la he venido compartiendo a todos mis estudiantes en los encuentros sincrónicos para que no cometan ese error y de pronto no vayan a tener un inconveniente a la hora de cerrar el curso, ¿no? Tenemos esta actividad número 5 pendiente, está habilitada desde el pasado lunes. Mi sugerencia, creo que lo he dicho desde el inicio del curso, es traten de presentar esa evaluación final este fin de semana, ¿no? El día de mañana, el domingo, más tardar, pero no la dejen para la última semana o mucho menos para el último fin de semana, ¿sí? Los docentes, creo que eso también se los he comentado, de la universidad, especialmente aquellos que hacemos parte de la Facultad de Administración, participamos en un proyecto que tiene la universidad con unos colegios del distrito. Entonces, los profesores de la unidad de administración, los días sábados, nosotros vamos y compartimos con algunos estudiantes de colegios impartiendo clases de diferentes temáticas, ¿sí? Entonces, ¿eso qué provoca? Que nosotros ya no veamos nuestra plataforma Canvas los días sábados, ¿sí? Entonces, si por ejemplo alguno de ustedes presenta la evaluación final el
sábado 13 de mayo o el domingo 14 de mayo y se presenta algún problema, alguna novedad, ya no hay tiempo. Eh, Incluso el viernes, si el viernes se llega a presentar alguna novedad después del mediodía, tampoco ya habrá tiempo para dar solución a esa novedad, ¿no? Por eso es que en los cursos virtuales las evaluaciones finales se dejan con tanto tiempo, ¿sí? Con 2 semanas para el desarrollo, ¿sí? 2 semanas completicas para que ustedes se tomen el tiempo, presenten la evaluación y listo. Caso contrario, pues pasaría como en estudios a distancia o en la metodología presencial, que uno dice, incluso esto que les digo, hay universidades que lo hacen, ¿sí? Por ejemplo, el área andina que también utiliza esta plataforma, ellos le dicen a los estudiantes, digamos, el día viernes de hoy en 8 días, ¿qué es? Viernes 12 de mayo, nos vamos a encontrar. Separen espacio en su agenda porque nos tenemos que encontrar a las 7 de la noche para que presenten la evaluación final. Y todos los estudiantes se conectan a esa hora, presentan la evaluación final de 7 a 8 y listo. Eso lo hacen otras instituciones. ¿Por qué lo sé? Porque tengo un par de ex compañeros que imparten cursos allí. ¿Sí? Entonces ellos me han comentado que eh, no es como, por ejemplo, que yo lo hago, que se dejan 2 semanas completas para que el estudiante presente, sino que se fija una hora en específico, ¿no? Es, digamos que una de las pocas actividades en las cuales el estudiante tiene que sí o sí conectarse en una hora específica a desarrollar esa actividad, ¿no? Entonces, no dejen para lo último, no hagan eso de la práctica del típico colombiano, dejar para la última hora algo que han tenido un tiempo más que oportuno de desarrollar, ¿vale? Voy a mencionar algo más sobre la evaluación final, pero primero que todo vamos a ver este video de algunas recomendaciones finales para que ustedes hagan el cálculo de su nota final, para que verifiquen calificaciones, para que aclaren dudas si la nota que me aparece está bien o no, o si no han presentado de pronto la evaluación final, para que tengan más o menos una idea de cuánto deben sacar en esa evaluación final. ¿Sí? Este Porque es el esto que les CRM de digo Monday. es alguna de las preguntas que en muchas ocasiones me dicen mis estudiantes, profe, ¿cuánto más o menos tendría que sacarme para aprobar el curso? Pues ese cálculo lo pueden hacer ustedes como se los expongo a continuación, ¿vale? Em, o las fechas que yo menciono allí hacen parte de otros cursos, ¿no? Porque yo por allí menciono que por favor cualquier novedad me escriban antes del viernes, creo que allá digo como viernes 20 de mayo o 20 y pico de mayo, no. Para el caso de este curso, cualquier novedad que se presente antes del viernes 12 de mayo, antes del mediodía, ¿sí? Porque ya después me quedará, como le digo, imposible el poder ayudarles, ¿vale? Vamos con esto y ya continuamos. Bien, estimados estudiosos, reciban un cordial saludo. Estoy realizando este video para eh, realizar algunas recomendaciones importantes antes del cierre de la asignatura, ¿vale? Realizo el video para tratar de abarcar la mayor cantidad de recomendaciones que posiblemente por allí, quizás desarrollando la sesión sincrónica de cierre con cada uno de pronto se me olvide. Por eso trato de traer acá a este video que proyectaré en la sesión sincrónica de cierre de cada asignatura algunas recomendaciones importantes. Realizo con el ejemplo de esta asignatura que se llama gerencia de proyectos, la aplicación de algunos ítems que ustedes más adelante pues podrán cumplir y podrán desarrollar en cada una de sus asignaturas, ¿vale? Entonces, primero que todo, la primera recomendación es recuerden verificar nuestro plan de formación o plan de actividades de aprendizaje para recordar las fechas de cierre que tienen algunas actividades, ¿no? Acá lo menciona, recuerden que nuestra evaluación final tiene cierre el día 22 de mayo a las 11:59 de la noche, este domingo que viene dentro de 8 días, ¿vale? Ya estamos en las últimas 2 semanas del curso, ya tenemos el cierre a unos pocos días. Recordar fechas de todas maneras no está de más, aparte de esto que acabamos de ver aquí en ese apartado que se denomina por hacer, que está en la página de inicio. Recuerden que ustedes pueden consultar el plan de actividades de aprendizaje, esa información que aparece dentro de la pestaña módulos, ustedes se dirigen allí a la pestaña módulos, luego van
apartado ruta de aprendizaje, que es el segundo módulo que aparece en esa pestaña. El segundo módulo es el rutas de aprendizaje. Van a el cuarto apartado o tercer apartado pues, que aparezca, que se denomina plan de actividades de aprendizaje. Allí ustedes ingresan y les aparecerá los espacios de presentación de cada actividad, ¿no? Entonces recuerden, ya de acuerdo a las fechas que tenemos para nuestro curso, el cierre es el día 22 de mayo a las 11:59 de la noche. No importa para los otros cursos, ¿vale? Porque en los cursos que están a mi cargo, los 19 asignaturas que tengo a cargo esta corte, em, en cada una de ellas estamos prácticamente en la evaluación final, ¿no? Solamente en una asignatura creo que el próximo lunes cierra una actividad y a partir del próximo lunes tenemos ahí sí habilitada la última evaluación. En el resto de asignaturas, en el resto de cursos, nuestra actividad final está habilitada desde el pasado 9, desde este lunes anterior, y cierra el día domingo 22 de mayo a las 11:59 de la noche. Esto es lo transversal para todas las asignaturas. Todos los cursos tienen cierre de su evaluación final el día domingo 22 de mayo a las 11:59 de la noche, ¿vale? Entonces, por favor, tengan eso muy presente, primero que todo esa recomendación del cierre de las actividades, ¿vale? Segunda recomendación importante antes del cierre de, de nuestros cursos. Recuerden verificar su hoja de calificaciones. En este caso, pues aparecerá acá en el menú izquierdo de Canvas del curso, el apartado o la pestaña que diga calificaciones. Ingresan ustedes a esa pestaña de calificaciones y encontrarán allí su detalle de calificaciones personal, ¿vale? Que les va a aparecer el nombre de la actividad, la fecha de entrega que corresponde a la fecha que tenía programado el cierre de cada una de esas actividades allí enlistadas, el estado, el porcentaje o puntaje, perdón, puntaje que obtuvo esa actividad, y el D significa la calificación máxima que se puede obtener en esa actividad. En todos los casos, la nota máxima correspondía a una calificación de 5, ¿vale? El único caso extraño que aparece acá es esta calificación de 6 porque está haciendo referencia a la actividad inicial, la actividad diagnóstica, ¿no? Para quienes no la presentaron, esto de forma transversal en todos los cursos, recuerden, la evaluación diagnóstica, como se los he mencionado muchos, es una actividad que no tiene em, evaluación, o no es que no tenga calificación, sino que esa calificación tiene una ponderación del 0% sobre la nota final del curso, como lo podemos ver acá. Ese 0% significa que no les va a afectar a ustedes en nada en su nota final, ¿vale? Ya lo vamos a poder verificar porque a algunos estudiantes de pronto les genera dudas. Me dicen, profe, pero yo creo que sí me afecta o yo veo que me está afectando o no. Ya lo vamos a ver que no afecta en lo absoluto en la nota final del curso. ¿Listo? Entonces, tenemos el nombre de la actividad, el nombre de la actividad que se debería presentar, la fecha de cierre de esa actividad, la fecha programada para el cierre y la entrega que ustedes debían haber realizado. Obviamente, si ustedes realizaron la presentación de esa actividad, no va a aparecer este estado de faltante, sino entregado. Acá aparecerá la nota que ustedes obtuvieron, ¿sí? Y la calificación máxima, ¿vale? Acá, como podemos ver en el resto de actividades, sí, la calificación máxima era de 5. ¿Listo? ¿Cómo pueden conocer el detalle ustedes de la retroalimentación y el detalle de la nota? Ingresan a cada actividad y acá podrán encontrar la participación que ustedes realizaron. Acá aparecerá, creo que la fecha de presentación que ustedes hicieron de esa actividad. Acá el detalle de la entrega, es decir, el entregable o la tarea que ustedes construyeron y que presentaron allí. Y aquí podrán encontrar em, la retroalimentación que yo les envié, ¿vale? Retroalimentación donde hago los comentarios correspondientes y muy seguramente yo los invito a consultar la rúbrica. Ustedes pueden acá consultar la rúbrica de la actividad y encontrarán el detalle de la calificación, ¿vale? ¿Cuál de estos ítems fue seleccionado para la entrega que ustedes realizaron, ¿vale? Esto en cada una de las actividades, ¿no? Porque pues esta rúbrica pertenece a esta actividad particular. Bien, el detalle de cada actividad, yo les sugiero pues ingresar y verificar cada uno de ellos, ¿no? Verificar las notas que ustedes obtuvieron y verificar la retroalimentación que se les fue enviada junto con verificar o revisar esa rúbrica de calificación que acabamos de ver. Esto lo pueden hacer ustedes en cada una de las actividades que hemos desarrollado. Otro apartado que ustedes pueden verificar acá en su hoja de calificaciones es en efecto los porcentajes o las ponderaciones de esas actividades.
Entonces aparecerá el nombre de la actividad que coincide con las actividades que están acá mencionadas, solo que pues acá se menciona la unidad didáctica, U1 y el nombre de la actividad, U2, unidad didáctica 2 y aparece el nombre de la actividad. Por ejemplo, esta que es tarea de evaluación caso de negocio, corresponde a esta actividad número 3, tarea de evaluación caso de negocio, ¿listo? Verifiquen ustedes los porcentajes que están allí mencionados. La actividad 1 tenía 30, la actividad 2 10. Bueno, esto va a depender de cada curso. Cada curso tiene sus ponderaciones presupuestadas para el cálculo de la nota final y les aparecerá a ustedes acá finalmente su nota definitiva, ¿vale? O la nota que llevan acumulada. ¿Cómo el sistema calcula esa nota? Porque en muchas ocasiones varios estudiosos cometen un error y es el de sumar todas las notas y dividirlos en la cantidad de actividades. Eso es un promedio simple. En este caso es un promedio ponderado porque depende de los porcentajes que tiene cada actividad. Cada actividad tiene un porcentaje independiente. ¿Listo? Entonces, el sistema realiza esa calificación. Lo que hace el sistema es tomar la nota alcanzada en cada actividad y multiplicarla por el porcentaje correspondiente y esa calificación sí la va sumando para el cálculo de la nota definitiva, ¿vale? Entonces, hay algunos estudiosos que me dicen, profe, lo que pasa es que yo todavía no he presentado la evaluación final y quisiera saber más o menos cuánto tengo que sacarme en esa evaluación para aprobar la asignatura. ¿Cómo van ustedes a desarrollar ese ejercicio? Pues bien, vamos a hacer uso acá de una hoja en Excel. Van a abrir ustedes un documento en Excel. Van a colocar una columna que se llame calificación. Van a colocar otra columna que la vamos a denominar ponderación. Y vamos acá a colocar un total. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer uso? Vamos a hacer uso primero. Vamos a colocar acá porcentajes. ¿Listo? Para que estas pestañas o estas celdas me tomen la configuración de porcentaje y vamos a sumar allí los porcentajes de las actividades. Recordemos la primera actividad, una ponderación del 0%. La actividad 2 30, la actividad 2, perdón, la 1 30, la actividad 2 10%, la actividad 3 30, 10 y 20%, ¿vale? Como podemos acá verificar. Vuelvo y lo repito, estas ponderaciones van a depender de cada curso, cada actividad, cada asignatura, ¿listo? Acá agregar una nota final, ¿no? O una calificación final. Entonces, es importante que ustedes verifiquen cuál es el porcentaje o la ponderación allí correspondiente de cada actividad. Acá lo que vamos a hacer es una suma de todas las notas del curso, pero de acuerdo a la ponderación, ya que ustedes van a colocar su respectiva calificación. Digamos, en la actividad número 1 sacó una nota de 4, en la actividad número 2 un 3, en la actividad número en la tercera actividad sacaron un 2, en la cuarta sacaron otro 2, y bueno, en la penúltima sacaron un 3, ¿vale? Entonces están con la duda de cuánto deberían sacar en la actividad final. Esto es importante también que lo hagan para revisar que en efecto pues, las notas estén bien, ¿no? Nunca ha sucedido que la plataforma realice un cálculo mal de las calificaciones, pero no está de más que ustedes realicen una verificación, ¿vale? Entonces acá simplemente multiplicamos la nota obtenida por el porcentaje correspondiente de esa actividad y nos da el peso correspondiente hacia la nota final, ¿no? Dependiendo de ese porcentaje. Entonces, sencillamente, acá realizamos la suma y vemos que en el acumulado llevamos un 2, ¿no? Entonces la persona que lleve estas notas, haya acumulado estas notas, sabrá que en la nota final tiene que sacarse 4.5, bueno, un 5 realmente para aprobar la asignatura, ¿no? Y acá es el ejemplo que les quiero demostrar de la actividad diagnóstica, ¿no? Esta actividad que yo coloqué acá con una ponderación del 0% es esta actividad inicial, ¿no? Si yo me saqué 5 en esa actividad inicial, no importa. Si me saqué un 0, no importa. Me saqué un 1, no importa, ¿no? La nota que yo me haya sacado allí no me va a afectar en lo absoluto, ¿vale? Porque la ponderación es del 0%, ¿vale? Está allí, tenía en cuenta, ¿no? Desde la fila 4, para que de pronto algunos no piensen que la estoy sacando de la sumatoria, ¿no? No importa, ¿vale? Entonces, de esta forma ustedes pueden verificar sus calificaciones, ¿vale? En la primera actividad me saqué un 4, en la segunda un 3, en la tercera un 2, un 1, en la siguiente me saqué un 3, entonces, ¿cuánto necesito sacarme en la evaluación final? Bueno, de pronto un 4, 4, 5, le alcanza para aprobar la asignatura. Realmente
pues yo creo que en su mayoría, por ejemplo, los estudiantes de este curso eh, han sacado muy buenas calificaciones, un 4 en la primera, un 3 en la segunda, un 4 en la tercera, otro 3 en la última. Bueno, acá ya saben que con un 4, por ejemplo, aprueban la asignatura, incluso con un 3 aprueban sobradamente. Dependerá también de la cantidad de, mm, de actividades, ¿no? Que tenga cada curso. Hay algunos cursos que en este caso es un curso de 5 actividades evaluables, como lo vemos acá, son 5. Puede que tenga otra adicional, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí habría que verificar porcentajes. Aquí creo que me alcanza la sumatoria del 100% y listo. Digamos en este caso que tengamos una actividad adicional, que mi curso sea de 6 calificaciones, de 6 actividades, pues bueno, entonces evaluamos aquí eh, la última actividad y, y así tratamos de calcular la totalidad de las notas, ¿vale? Em, Si ya presentaron su evaluación final, pues no olviden, de todas maneras ustedes pueden realizar esta verificación que acabamos de hacer y corroborar que sea la misma nota final, ¿vale? Siempre tener en cuenta los porcentajes que están informados acá, que son los porcentajes para el cálculo de las calificaciones, ¿vale? Esa es la recomendación tal vez más importante, consultar este apartado de notas, de calificaciones. No olviden verificar el apartado de fecha final del cierre del curso. Cualquier recomendación, cualquier consulta que ustedes tengan, ahí es donde digo, máximo, porfa, el viernes, por favor, máximo el viernes al mediodía, como máximo, ¿vale? Porfa, no quiero ver correos después, porque esta advertencia yo la doy desde el inicio del curso, ¿no? Desde el inicio de la asignatura, desde el inicio de las aulas, yo les digo a ustedes, por favor, tengan cuidado con la evaluación final, preséntenla con tiempo de anticipación. Yo lo repito tanto, 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 porque siempre al cierre de los cursos está el estudiante que desafortunadamente, profe, lo que pasa es que me fui a trabajar, me tocó salir de la ciudad, o se me fue el internet, se me fue la luz, X, Y o Z, y ya después de la fecha de cierre del aula, como les he dicho insistentemente, ya no tengo yo opción de dar más tiempo para presentar las evaluaciones finales. Entonces, hay muchos estudiantes que lastimosamente han perdido un curso por esto que les digo, por dejar para lo último, para el último día, para la última fecha, algo que está habilitado desde hace 15 días, ¿no? Bueno, mis estimados estudiosos, quiero compartir con ustedes una encuesta, una evaluación, decir, pues de cierta forma, que busca medir, esta información le llega al director de la unidad, esa información busca medir, ya comparto con ustedes el link porque sé que está en línea, es el anterior, bueno, que está en línea, no que está en el mensaje, eh, en pantalla, mejor dicho. Em, y esto nos ayuda a nosotros a tratar de desarrollar acciones para mejorar. ¿Algún ejemplo de ello? Uno, por ejemplo, esto, las sesiones sincrónicas. Dos aspectos han salido de allí. Uno, la hora. Antes, hace más de un año, los encuentros sincrónicos se desarrollaban en horario de oficina, mejor dicho, de 8 a 5 de la tarde. Ese era el horario que teníamos los docentes, eh, que teníamos, por ejemplo, asignaturas virtuales. Las clases se dictaban en ese horario de 8 a 5 de la tarde. La dificultad para la conexión de estudiantes era bastante alta, como se lo deben imaginar. A partir del uso de este tipo de instrumentos, bueno, varios estudiantes nos decían, las clases a esa hora no son factibles de desarrollar, muchos estamos trabajando X, Y o Z, y eso llevó a que ya se estableciese la directriz de, bueno, vamos a desarrollar las sesiones sincrónicas entre las 6 y 10 de la noche. Segundo, el tiempo de duración de los encuentros sincrónicos. Yo afortunadamente, bueno, con ustedes no he compartido hace tiempo atrás, ¿no? Pero mis estudiantes sí pueden dar fe y normalmente mis encuentros sincrónicos siempre duran al menos una hora, pero lastimosamente en algunos casos
se escuchaba de encuentros sincrónicos cortísimos, o sea, de 20, 30 minutos. Realmente a mí no me cabe eso en la cabeza, pero pues sí nos comentaban a partir de respuestas y de información que se llegaba allí, que eso sucedía increíblemente. Entonces, eso también llegó a que la universidad estandarizara el ejercicio. Otra información que se ha obtenido allí es, por ejemplo, esos espacios reflexivos en algunos estudiantes fue a partir de información que algunos me decían a mí, particularmente a mí. ¿Sí? Por ejemplo, yo iniciaba mis clases a las 6 de la tarde, digamos, y a las 6:30, creo que esto ya lo comenté, a las 6:30, digamos, yo ya iba en la mitad del discurso, ¿sí? Les decía a mis estudiantes, listo, los últimos 20 minutos vamos a hacer un caso, digamos, o hacer un ejercicio, ¿sí? Y el estudiante que se sumaba por allí a la sesión a las 6:30 llegaba y quedaba totalmente desubicado. Entonces, por ejemplo, ese ejercicio de esos espacios de reflexión que me gusta realizar a mí ha sido surgido también a partir de esa información que ustedes suministran allí. Y como les digo, pues desde mi punto de vista, estos espacios no solamente son espacios de formación de profesionales, sino de personas. Y también eso ayuda a que algunos compañeros puedan sumarse un poquito minutos más allá después del tiempo programado del encuentro sincrónico. El desarrollo de los podcasts, que ha sido algo que he implementado desde esta corte, también surgió a partir de la observación que allí suman algunos estudiantes, que dicen, profe, es que a algunos nos queda difícil conectarnos a los encuentros sincrónicos, X, Y o Z, el material, pues hay algunas lecturas que algunos tampoco tenemos tiempo, los videos también nos queda difícil verlos desde la plataforma X, Y o Z. Entonces, algunos me han comentado que, por ejemplo, el podcast sí es algo que pueden hacer fácilmente desde su trabajo o en el camino de transporte del hogar al trabajo, del trabajo al hogar. Entonces, ese podcast, por ejemplo, es algo que yo he implementado a partir de las observaciones que ustedes me han dado allí, ¿sí? Entonces, la invitación, esa diligencia, esa encuesta que ya les voy a pasar el link, allí van a encontrar tres elementos de evaluación. Uno es la percepción que tienen ustedes respecto al docente. Sí, ustedes allí van a encontrar una serie de preguntas, realmente no sé cuántas son, sé que son unas preguntas que están allí. Al final, ustedes pueden dar su opinión, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones, cualquier tipo de observación que ustedes tengan respecto al acompañamiento que yo les he dado allí. Como les digo, es bien recibido porque nos sirve a nosotros para mejorar. Hay un segundo apartado que son unas preguntas asociadas a la temática del curso. Bueno, particularmente este curso se modificó también a partir de esas observaciones que ustedes dejan allí. En un inicio, este curso estaba estructurado para estudiantes de programas de pregrado y de posgrado en la línea de los programas de administración de empresas y economía. Eso significaba que estaba muchísimo más estructurado un desarrollo de contenido más profundo y a partir de observaciones de muchos estudiantes que pues pertenecían a otras carreras, a otras ramas del conocimiento, pues muchos nos decían, profe, yo no tengo conocimientos sobre conceptos financieros, ni el manejo, nunca he hecho un flujo de caja, porque, por ejemplo, en este curso, ese ejercicio que ustedes desarrollaron, simplemente se les dice al estudiante, desarrolla el flujo de caja, y después vemos cómo desarrollamos otros ejercicios de evaluación de proyectos, y el estudiante no sabía cómo hacerlo, ¿no? Entonces, a partir de ello, el curso se modificó para ser mucho más claro respecto a esos criterios para estudiantes que no han tenido esa experiencia en el manejo de esos conceptos ni en el desarrollo de esos ejercicios. Entonces, el segundo apartado está orientado a la opinión que tienen ustedes sobre el curso, cómo está estructurado, y hay una tercera evaluación que es la percepción que tienen ustedes sobre su programa académico y sobre el acompañamiento administrativo que han tenido el programa académico, ¿no? Esta encuesta se desarrolló por parte de la dirección porque algo que sucedía anteriormente es que, como ustedes lo saben, se desarrolló un ejercicio de reconocimiento docente. ¿Sí? No sé si ahorita está habilitado, se los van a habilitar, creo que ya lo deberían haber tenido habilitado, si no, ya pasó y no lo hicieron.
por parte de la universidad. Em, y algo que sucedía era que los docentes virtuales, que tenían mayormente su carga en cursos virtuales, no salían reconocidos por varios factores. Uno, el que les acabo de comentar, ¿sí? Perfectamente se desarrolló el curso. A estas alturas a ustedes debió haberles aparecido la opción de hacer el reconocimiento docente y se pasó por alto y no se hizo. Es que creo que yo no sé si está, pero no lo he visto dentro del curso. No tengo idea. Y por otro lado, ¿qué era lo que sucedía? El estudiante venía con dificultades de índole administrativa de la universidad. Digamos que fue cargado tarde o había hecho la solicitud de ingresar al curso y no le respondieron oportunamente, ¿sí? Y de cierta manera, el front que ustedes tienen de la universidad es el docente, ¿no? De cierta manera, la forma como el estudiante puede llegar a desahogarse de esa dificultad es con el docente. Pero el docente es independiente, o sea, ese proceso académico es totalmente independiente del administrativo. Entonces, este tipo de evaluaciones y encuestas se empezó a desarrollar por ello, porque se empezó a identificar que, de cierta manera, eso del reconocimiento docente se estaba viendo afectado para los docentes virtuales por otro tipo de inconvenientes, por otro tipo de insatisfacción que le generaba a algunos estudiantes otras prácticas, otros procesos que no es el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es el que nos debe concentrar en ese ejercicio de reconocimiento docente. Y digamos acá, por eso se diferencian tres aspectos, ¿no? La percepción de ustedes del docente, la percepción del curso y la percepción de ese acompañamiento administrativo, ¿vale? Entonces, les agradezco, por favor, diligenciemos esa encuesta, ya se los voy a compartir, se las voy a compartir ya aquí en el chat de la plataforma. Permítanme un minuto, yo verifico cuál es la de posgrado para que puedan desarrollarlo, ¿vale? Me comentan si pueden hacerlo en pantalla, en el chat. En el chat ya se las envío y voy a dar que 5 minutos para que ustedes vayan allí diligenciando ese, ese documento, ¿vale? Por favor, me comentan eh, si no pueden acceder o si tienen de pronto algún inconveniente. Ya les debe aparecer en el chat. Profe, ¿con qué cuenta de correo específicamente? No es ninguna en específico, que tengo entendido que podrías ingresar con cualquiera, cualquier cuenta de Gmail que tengas. Vale,
Listo. Yo creería que ya más o menos todos van a acabar, no van acabando. Gracias allí, Leonardo, por confirmar. De todas maneras, si no, pues ahí pueden continuar el desarrollo de esa encuesta. Créanme que para nosotros es bastante valioso esa información, ¿no? Por lo menos yo sí, esta información la revisa el director de la unidad, ni siquiera el coordinador. La revisamos conjunto con ellos, él nos pasa bastante información porque se pueden imaginar que es mucha la información que llega allí, pero sí se hace un filtro de cierta manera para sacar de allí la información más relevante, ¿no? Lo que nos puede aportar bastante a este ejercicio de formación, ¿vale? Bueno, mis estimados estudiosos, sin más, bueno, se me había olvidado, creo, la recomendación que les iba a hacer sobre la evaluación final. No recuerdo si la hice en la sesión anterior y es sobre la presentación de no cambiar de pestañas, ¿no? No quiero hacerlo con este curso, que no quiero que nadie de pronto se vea allí puesto en escena, pero sí, esta plataforma eh, wow, está generando un reporte que permite observar si el estudiante ha dejado de ver la pantalla de Canvas. ¿Qué significa eso? Que esa información está siendo analizada y aún no se ha tomado la decisión si eso puede conllevar a la anulación del parcial o del examen. Em, Cuando la plataforma realiza esto que ya les voy a mostrar, no, acá no es, cuando la plataforma genera ese reporte, por decirlo así, cuando genera ese dato, lo hace porque el estudiante, por ejemplo, pudo haber cambiado de pestaña, pudo haber abierto un documento, ¿sí? Pudo haber abierto cualquier otro archivo y no está viendo el examen, ¿sí? No está viendo la pantalla puntual del examen. Entonces, en esto que ven ustedes acá no hay no está eso, acá tampoco. A ver, todos, ahí casi. Esto que ven ustedes acá que dice, se ha dejado ver la página de realización de la evaluación en Canvas. Es porque, como les digo, el estudiante puede que acá está la evaluación en esta página que están viendo y se cambia de pestaña. Allí ya de una vez toma en el segundo exacto cuando dejó de verlo, ¿no? O abrió algún archivo, abrió un PDF o abrió un documento en Word o lo que sea, abrió algún otro documento que interpuso eso sobre la página o sobre la pestaña en la cual está desarrollando el examen, ¿no? Entonces, esto puede que sea tomado como como la determinación de anular el examen, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado con eso, no cambien de pestaña, no abran documentos ni demás. Creería yo que es muy próximo ahorita si la universidad toma esa decisión para los cursos que se están desarrollando. Creería yo que la decisión se tomaría ya para los siguientes, ¿no? Pero más sin embargo, yo les sugiero y les hago esa recomendación que tengan mucho cuidado a la hora de presentar el examen final. ¿Listo? Bueno, mis estimados estudiosos, ya sin más, simplemente esta última frase de reflexión que me llamó la atención cuando estaba realizando las slides de este encuentro sincrónico. Por mí puedes tener 10 títulos universitarios y la plata que quieras, pero si no eres amable, educado y respetuoso, no eres nadie, ¿no? Espero que eh, les haya generado un aporte esos diferentes espacios de reflexión que se desarrollan en estos encuentros sincrónicos y que contribuyan también a esa formación personal como individuos, ¿no? Como personas, ¿vale? Mis estimados estudiosos, les agradezco mucho su participación. No sé si exista alguna inquietud, duda, comentario que quieran realizar antes de cerrar el encuentro sincrónico. Profe, yo tengo una inquietud. Buenas, Edison, ¿cómo estás? Bien, profe, gracias. Edison, perdón. Profe, Ah, no, Edison, sí, cuéntame. lo que pasa es que yo me percaté de que yo no he hecho aún la actividad diagnóstico. Entonces no sé si aún hay No importa. tiempo de hacerla No, no, no te o... preocupes. Esa no, como lo vimos allí en el video, esa no afecta a tu nota final, esa no es necesario hacerla, la diagnóstica. No Ah, ok, muchas gracias, profe. hay problema por ella. ¿Listo? Bueno,
Listo, mis estimados estudiosos, si no hay más inquietudes, dudas, comentarios, les agradezco mucho su participación. Espero que les vaya muy bien en el desarrollo de su programa académico. Muchísimos éxitos en esta nueva corte que deben comenzar ya este próximo 15 de mayo. Creo que inicia la siguiente corte. Para algunos, no para todos, puede que eso va a depender de la programación que ustedes tengan. Pero en tal sentido, les agradezco mucho estos 2 meses de participación dentro del aula y pues si se da la oportunidad, nos estaremos encontrando nuevamente más adelante en algún otro espacio. Muchísimas gracias, una feliz noche, muchos éxitos. Feliz noche. Gracias, igualmente.